Hola muchachada, continuamos con el tema 1. Hoy vamos a dedicar este vídeo a la Ilustración y al neoclasicismo. La Ilustración es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en el siglo XVIII que cuestionó las bases sobre las que se asentaba el antiguo régimen y se propuso hacerle desaparecer. Se desarrolló principalmente en Francia. El término hace referencia a la luz que el saber y la razón arroja sobre cualquier asunto. Debido a este movimiento, el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces. Las ideas de la Ilustración no fueron moco de pavo, porque inspiraron revoluciones tan gordas como la de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que veremos en el siguiente tema. La burguesía, esta clase social que habíamos hablado, que surgió en la Edad Media, que había logrado mucho poder económico durante la Edad Moderna y que ahora, a finales de la Edad Moderna, lo que quiere es conquistar el poder político, hizo suyas las ideas de la Ilustración y las convirtió en un programa revolucionario para derrocar al absolutismo. Encontramos como precedentes de esta tendencia a científicos y pensadores como Newton, Spinoza y Locke. Newton introdujo el método científico. Spinoza afirmó que el verdadero propósito del Estado es el desarrollo de la libertad del individuo, y Locke atacó la concepción que tenía Hobbes del Estado, así como el origen divino de la monarquía. Afirmaba que la soberanía, es decir, el poder, residía en el pueblo y no en el Estado. La Ilustración depositó una fe absoluta en la razón, como único medio para entender y explicar el mundo. Se enfrentaron a la tradición y al teocentrismo religioso, es decir, no estaban de acuerdo con que Dios debía de estar en el centro de las preocupaciones. Los ilustrados colocaron al ser humano en el centro de las preocupaciones. Consideraban que las personas tenían o tienen una serie de derechos naturales como la libertad individual, que el Estado no podía arrebatarle o suprimir arbitrariamente. Utilizando la razón, el ser humano podía llegar al conocimiento, que además es fuente de felicidad. Tenían una concepción optimista de la naturaleza y del ser humano. Creían en la idea de progreso, pensaban que íbamos a ir a mejor. Y este progreso se alcanzaría con la educación, eso es lo que pensaban. Además, condenaron la intolerancia religiosa. Los ilustrados más destacados fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Todos ellos querían acabar con el absolutismo, para lo cual Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, propuso una división de poderes, es decir, el legislativo y el ejecutivo y judicial separados. Voltaire, por su parte, criticó la superstición y el fanatismo. Defendió el deísmo. Esto quiere decir que defendió la existencia de Dios, pero sin credos ni libros sagrados. Además, Voltaire condenó la tortura y la pena de muerte. Rousseau propuso la necesidad de un contrato social entre gobernantes y gobernados, lo cual se materializaría más tarde en lo que conocemos como constituciones. Para Rousseau, el pueblo era soberano, es decir, tenía el poder, y a través de este contrato social delegaba su voluntad, es decir, que realmente mandaba al pueblo pero indirectamente, con este contrato de por medio que los gobernadores se encargarían de hacer cumplir. La difusión del saber en esta época se llevó a cabo a través de viajes en los que los científicos de diferentes lugares intercambiaban conocimientos. Además, se crearon universidades y academias. Y en los cafés y salones privados se reunía la gente para presentar novedades científicas. Por ello, se puede decir que la Ilustración ayudó al contacto entre científicos y pensadores de toda Europa, y además a esto se le sumó la labor de enciclopedistas como Diderot y d'Alembert, que gracias a la enciclopedia, la primera enciclopedia de la historia, hicieron un compendio del saber de la época. Su objetivo con ella fue el poner todo el saber a disposición de todos los lectores. El despotismo ilustrado es la fórmula que resultó de la combinación de la monarquía absoluta con la Ilustración. La monarquía, ante el auge de la idea ilustrada, se dio cuenta de que ya no tenía tantos followers, que estaba pasadilla de moda y que se la iban a liar tarde o temprano parda, como así ocurrió. Por ello, sin renunciar a su poder absoluto, intentaron llevar a cabo reformas que respondían a la idea de progreso de la Ilustración. Entre estos monarcas podemos destacar a la zarina Catalina de Rusia y al rey Carlos III de España, del que hablaremos en el siguiente capítulo. Estos promovieron, por ejemplo, el fomento de la educación, la libertad de comercio, etc. Su forma de gobierno se puede resumir en todo para el pueblo pero sin el pueblo, que refleja perfectamente la voluntad de los monarcas ilustrados de actuar a favor del pueblo pero sin preguntarle en ningún momento qué es lo mejor que se podía hacer, ya que partían de la idea de que el pueblo no entiende y además el monarca tiene el poder absoluto. Vamos, que se pensaba que el pueblo era muy cazurro y que no sabía de nada y que por eso mejor que no votara ni decidiera nada. Realmente esa combinación entre despotismo e Ilustración era una contradicción muy grande, una mezcla de concepciones que no tenían nada que ver la una con la otra, por lo que no tendría mucho tiempo de vida.
Ciencia en los siglos XVII y XVIII. Como adelanto en la ciencia, el siglo XVII había sido el de la gran revolución científica, en la que figuras como Kepler, Descartes, Pascal, Torricelli, Galileo y Newton hicieron progresar el conocimiento científico e iniciaron la ciencia moderna. Durante el siglo XVIII, la ciencia vivió un gran desarrollo. La aplicación del espíritu de la Ilustración a la misma dio lugar a grandes adelantos científicos y técnicos. De entre ellos podemos, por ejemplo, hacer mención a los descubrimientos de Isaac Newton, con sus contribuciones para la mecánica y la gravitación. Aquí tenemos a nuestro amigo Newton. Este fue uno de los grandes filósofos y científicos de la historia de la humanidad, por formular la ley de la gravitación universal y por establecer las bases de la mecánica clásica por medio de las famosas leyes de Newton. Es famoso por la anécdota que cuenta que estando él sentado debajo de un árbol le cayó una manzana en la cabeza. Entonces se preguntó por qué la Tierra atraía los cuerpos y formuló la ley de la gravitación universal, según la cual la fuerza con la que dos masas se atraen es directamente proporcional al producto de dichas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. También formuló las conocidas como leyes de la dinámica, la de inercia, la de fuerza y la de acción y reacción. El descubrimiento de la vacuna contra la viruela por parte de Edward Jenner ha sido considerado el padre de la inmunología, o descubrimientos geográficos por parte de James Cook, que descubrió el tercio del planeta más alejado de Europa, desde Oceanía hasta el Pacífico Norte. Teorías económicas. La fisiocracia consideraba la agricultura como la única actividad creadora de riqueza, siendo necesaria para ello la propiedad privada. Además, los fisiócratas consideraban que el monarca no debía de intervenir en la economía, por lo que estaban en contra del modelo económico del antiguo régimen. François Quesnay es el máximo representante. Y también de esta época es Adam Smith, el teórico del liberalismo económico. Adam Smith defendía la libre iniciativa, la propiedad privada y la libertad económica. Defendía una economía no intervenida por el Estado, el capitalismo, lo que hoy en día se ha transformado en neoliberalismo. Según Adam Smith, el Estado debe de estar solo regido por la ley de la oferta y la demanda. Arte en el siglo XVIII. En el siglo XVII el estilo imperante había sido el barroco, que fue el estilo de Velázquez, de Caravaggio, de Johann Sebastian Bach. Este estaba al servicio de la monarquía y de la iglesia, es decir, estaba al servicio de la cúspide dominante durante el antiguo régimen. Ya a comienzos del siglo XVIII, en Francia, surgió el estilo rococó, que reflejaba sobre todo los gustos refinados de la aristocracia, aunque también de la alta burguesía. Plasmaba un mundo festivo, superficial, egoísta, hedonista, delicado, despreocupado, como se refleja en este cuadro de Fragonard llamado El Columpio. En pintura, los temas abundantes son las fiestas o escenas amorosas. Predomina la figura femenina frente a la masculina y dominan los colores pastel. El paisaje cobra bastante importancia y destacan pintores como por ejemplo Tiepolo, Watteau, Fragonard, etc. La arquitectura rococó se caracterizaba por una profusa decoración y por la influencia oriental. El neoclasicismo, el estilo de la Ilustración. La expansión de las ideas ilustradas y el descubrimiento por parte de Winkelmann de las ruinas de Pompeya y Herculano ayudaron a configurar el arte neoclásico, un nuevo estilo artístico que se expandió a principios del siglo XVIII y que duró hasta aproximadamente la década de 1830. Voy a explicar lo de Pompeya y Herculano. Bueno, Pompeya y Herculano eran unas ciudades italianas que en el año 79 después de Cristo se vieron sepultadas por la erupción muy violenta de un volcán. En 1738 y 1748 se descubrieron respectivamente las ruinas de Herculano y de Pompeya, y gracias a estas ruinas se pudo conocer muy bien cómo había sido el arte clásico romano. El arte neoclásico se llama así porque neo quiere decir nuevo y clásico, clasicismo. Es una vuelta a los ideales del arte clásico. Por su parte, el arte clásico es el que pertenece a las civilizaciones antiguas de Grecia y de Roma. Este término de clásico hace referencia a que eran estilos dignos de imitación y de admiración, que son estilos inmortales, atemporales. Debido a su claridad, a su equilibrio, a lo que tiene de matemático y de racional, este estilo se convirtió en el estilo que mejor encajaba en el espíritu de la Ilustración. Sus principios estéticos son equilibrio, proporción, simetría, serenidad, austeridad, es decir, falta de adorno,
pureza, monumentalidad y se prefieren las líneas rectas a las curvas, que son más propias del barroco y del rococó, los estilos anteriores. La arquitectura busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se levantan hospitales, museos, bibliotecas, teatros. En arquitectura se recuperan los órdenes clásicos. ¿Qué son los órdenes clásicos? Se llama orden a la forma en la que se disponen los elementos en la arquitectura, atendiendo a un canon, es decir, a un sistema de proporciones. Tenemos, por ejemplo, la Iglesia de la Madeleine de París, la Puerta de Brandenburgo de Berlín y en España el Palacio Real de Madrid o el Museo del Prado, obra de Juan de Villanueva, así como la Puerta de Alcalá. En escultura se utilizan, al igual que ocurría en la antigüedad, materiales como el mármol blanco y el bronce. Buscaban la proporción y la sencillez de línea. En la escultura figurativa, los personajes rezuman serenidad. Y los escultores más destacados fueron Thorvaldsen y Antonio Cánova. Los pintores buscaron la inspiración en la historia y en la literatura de la antigüedad. Por ello recurrieron al tema histórico y mitológico. Las obras tenían una vocación docente, es decir, aspiraban a enseñar, a dar ejemplo. Como por ejemplo en este cuadro donde Jacques-Louis David quiere mostrar cómo murió Sócrates. Y este cuadro también es de Jacques-Louis David, que es el máximo representante de este estilo en pintura. David también es el pintor de este cuadro tan famoso sobre la muerte de Marat. Por último, no podíamos dejar de mencionar a Goya, mundialmente reconocido como genio de la historia del arte español y universal. Pero a Goya lo vamos a estudiar en el siguiente tema, porque a pesar de que cultivó los estilos barroco, rococó y neoclásico, fue en el romántico donde encajaría a la perfección, llegando a adelantarse a su tiempo con obras que se podrían encuadrar en épocas futuras, anunciando así vanguardias como el expresionismo y el surrealismo. Vamos a ver una escena donde Wolfgang Amadeus Mozart le dice al emperador de Austria José II, que es hermano de María Antonieta, el hermano de María Antonieta, que piensa componer la ópera que le acaba de encargar en alemán y no en italiano como era la moda. Esto obedece al interés de la Ilustración porque el pueblo entendiera y de esta manera aprendiera lo que decían las obras. A lo nuestro. Hablemos de negocios. Joven, vais a recibir el encargo de componer una ópera. ¿Qué os parece? Majestad. Nuestro voto final fue en alemán o en italiano. Majestad, al final nos inclinamos porque fuera en italiano. Ah. ¿Seguro? Creo que no llegamos a decidirlo, Majestad. Oh, alemán. Por favor, que sea en alemán. Por último, voy a resumir qué significó la Ilustración. Fue una corriente de pensamiento desarrollada en Europa en el siglo XVIII. Cuestionó las bases sobre las que se asentaba el antiguo régimen. La burguesía se tomó sus preceptos como programa revolucionario. Según Kant, un filósofo de la Ilustración, la razón permite al ser humano salir de su minoría de edad. Sobre el conocimiento, en la Ilustración se pensaba que el conocimiento con base científica conduce al progreso y también a la felicidad. Por último, el saber, que se consigue gracias a la educación, nos hace libres e independientes. Como podréis imaginar, la Ilustración no le gustaba nada a este personaje que estoy representando, a María Antonieta, porque vino a fastidiarle totalmente el negocio. Es por eso que algunos monarcas europeos adoptaron la fórmula del despotismo ilustrado, cuyo lema, recordad, era todo para el pueblo pero sin el pueblo. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta luego, nos vemos en el siguiente vídeo.